Buenos días, cronistas, bienvenidos y bienvenidas una mañana más, un domingo más por la mañana a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como sabéis, os traemos un contenido diferente, un contenido especial, y es que estamos haciendo una emisión en directo el domingo 15 de octubre a las 12 en punto de la mañana. ¿Por qué os estaréis preguntando? Bueno, pues resulta que es que el lunes de esta semana, 9 de octubre, Crónicas de Asturias cumplía 2 años en YouTube. 2 años con esta pequeña iniciativa que cada vez crece más y es más incorrecto llamarla pequeña iniciativa, por suerte. Entonces, ¿qué habíamos pensado? Bueno, pues que el fin de semana, no el más cercano, sino el siguiente fin de semana a esa celebración del segundo aniversario, del segundo cumpleaños del canal, Crónicas de Asturias, hacer una pequeña programación especial. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. El viernes de esta semana publicábamos en Instagram la programación pensada para el sábado y para el domingo, o sea, para los 2 días oficialmente del fin de semana, y el sábado la llevábamos a cabo con una programación que después vamos a ver, 12 horas de ocupación desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con 7 publicaciones en Instagram. Hoy domingo este vídeo especial, este directo en el que vamos a hablar, como hicimos el año pasado, un poco sobre las estadísticas del canal de YouTube, cómo ha ido evolucionando, también de la cuenta de Instagram. Vamos a ver qué contenidos o qué pequeñas cosas hemos ido creando a lo largo de este segundo año. Vamos a también matizar nuevos matices, precisamente, que hay que dejar claros del curso asturiano, del concurso de microrelatos, de las opciones para hacerse socio o socia del canal, las actualizaciones en los enlaces que hemos ido poniendo, el nuevo número de teléfono de Crónicas de Asturias. Vamos a ver después la programación que hemos hecho a lo largo del día de ayer sábado, el sorteo del primer aniversario de Crónicas de Asturias, perdón, del primero no, del segundo, ese que promocionábamos ayer, precisamente, y las expectativas del segundo año de canal de YouTube, de iniciativa, que se planteaban en la reunión de socios y de socias que hicimos ayer a las 4 de la tarde. No me enrollo más, cronistas, es un directo que va a durar pues entre 25 minutos, 35 minutos, alrededor de la media hora, así que espero que os guste muchísimo y comenzamos ya con las estadísticas de YouTube. Vamos a venir por aquí al teléfono y vamos a primero ver las estadísticas del último mes. Vale. Tengo que deciros que hemos publicado un vídeo muy potente que ahora mismo anda alrededor de las 10.000 visualizaciones, que se ha colocado en el top 1 de los vídeos más vistos de nuestro canal en apenas un par de semanas, en apenas 15 días, superando el de las Tanxugueiras, que tiene 6.000 y pico visualizaciones. Y claro, eso nos ha, bueno, tocado un poco las estadísticas de YouTube en el último mes, pero de todas formas, como vamos a ver después la vista global, pues no pasa nada. El vídeo del que hablo creo que ya sabéis cuál es, y es la felicitación del Día de Asturias de este año 2022, que al publicarlo 4 días antes del 8 de septiembre, llegó a muchísima gente y muchísima gente lo compartió y la verdad es que estamos muy contentos. Esperamos que el año que viene sea así también, así que muchísimas gracias. Bien, en los últimos 28 días, literalmente aquí pone, tu canal ha conseguido 4.007 visualizaciones. 1.300 más que en el intervalo habitual, que suele estar entre las 1.000 y las 2.700 visualizaciones, ¿vale? O sea que muchísimas gracias. Las visualizaciones totales, ahora mismo, a este minuto, a las 12 y 6 minutos de la mañana del domingo 15 de octubre de 2023, son de 45.566. 45.566 visualizaciones, donde en la gráfica podéis ver un pico que hace así enorme. Ese es el vídeo del 8 de septiembre de este año, que ha conseguido tener muchísima repercusión. Tiempo de visualización en el último mes ha sido de 101,2 horas, ¿vale? Y las horas totales de visualizaciones son 1.320,3 horas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que para cumplir los requisitos de YouTube, que creo que andan por las 4.000, llevamos algo más de un cuarto.
Bien, vamos ahora con los suscriptores, que han sido 26 suscriptores en el último mes. Normalmente, bueno, 2 más que en el intervalo anterior, que suele estar entre los 10 y los 24 suscriptores al mes. Y en total tenemos 335. Si tú estás viendo este vídeo o este directo y no estás suscrito, si te suscribes a mí me salta aquí a 336. Y entonces yo cojo y te mando un besito desde aquí, por ejemplo. O sea que recordad suscribiros al canal de Crónicas de Asturias, activar la campanita de las notificaciones, que es totalmente gratuito, lo voy a recordar a lo largo del directo varias veces. Ver nuestros vídeos, compartirlos con todos vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, un largo etcétera. Yo qué sé, darle like al vídeo, comentar por aquí abajo lo que queráis, siempre desde el respeto, desde la tolerancia, yo qué sé, seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias. Es que hay un montón de formas de apoyarnos y después vamos a ver más todavía, que es imposible no hacerlo. O sea, para no hacerlo, uno, o no te tiene que gustar nada, absolutamente nada de lo que publicamos en Crónicas de Asturias, que ya es complicado, porque mirar que tenemos una temática muy variada e intentamos tocar muchos puntos de vista, o te esfuerzas para decir, no, no quiero suscribirme. Pueden pasar esas dos cosas. Bien, vamos a ver un poquitito de investigación que nos lo propone YouTube Studio, pero antes quiero ver los podcasts, especialmente los podcasts que durante los últimos 28 días han tenido un 28% menos de visualizaciones que los días anteriores, han tenido solamente 5. En total, podemos celebrar que tenemos 344 visualizaciones. De todas formas, nos parece poco para lo que es la lista de podcasts de Historia de Asturias, que tenemos los contenidos tanto subidos en asturiano como en castellano. Entonces, nos parece que hay que darle un empujón más en este segundo año, en este segundo aniversario de Crónicas de Asturias, y es precisamente uno de los puntos del día que hemos tratado en la reunión de socios y de socias. El tiempo de visualización ha bajado un 10% menos que en los últimos 28 días, ha sido de 0,1. En total tiene 9,5 horas de visualizaciones, pero aún así hay que darle un empujón. Dentro de los podcasts, el contenido más popular ha sido el capítulo 1, la presentación en castellano, ¿vale? En los últimos 28 días, y en total ha sido el capítulo 2 en castellano. Vale. El tiempo real, o sea, en tiempo real, en las últimas 48 horas, solamente ha habido un capítulo, que es el capítulo 3, el prerrománico, que ha tenido una visualización. Esto lo hemos visto el otro día y nos ha dado un vuelco al corazón, porque los podcasts los hacemos con muchísima ilusión, con muchísima energía. La traducción, todo hay que sacarlo de internet. Es muy complicado, lleva mucho esfuerzo y la verdad es que está teniendo menos tirón del que nosotros mismos esperábamos. Los contenidos más populares en los últimos 28 días, leo los 3 primeros: Feliz Día de Asturias, Canción Asturias de Víctor Manuel y Canción Asturias de Melendi. El vídeo de Asturias, de Feliz Día de Asturias, despunta con 2.100 visualizaciones. Los otros dos andan cerca de las 500. Vale, vamos a ver que en total los 3 vídeos más vistos en nuestro canal de YouTube son Feliz Día de Asturias, con 10.700 visualizaciones, Vientos del Norte de Nando Agüero, 7.200 visualizaciones, que ha superado ya también por encima al de Folisana Primavera de Mieres, en el que tocaba las Tanxugueiras, con 6.500 visualizaciones. Después ya tenemos un especial derby, la Canción Asturias de Víctor Manuel, y otro especial derby, Canción Asturias de Melendi, Canción Asturias de Melendi edición mejorada. Bueno, vamos teniendo otros contenidos, pero los que más despuntan, sin lugar a dudas, son esos. En tiempo real, en las últimas 48 horas, hemos tenido 199 visualizaciones, 88 de ellas van para Feliz Día de Asturias 2023, para que veáis un poco que se está llevando gran cantidad de visualizaciones. Y en los últimos 60 minutos, en la última hora, o sea, desde las 11 de la mañana hasta ahora, ha habido 9 visualizaciones. 2 de ellas se las lleva, como no, el vídeo de Feliz Día de Asturias. Vale, vamos a ver
bueno, que las impresiones son 34% menos en los últimos 28 días, que son 55.000. Los vídeos principales ya los hemos visto, cómo encuentran y dónde siguen y qué otros sitios o aplicaciones buscan nuestros suscriptores. Bueno, pues vamos a ver solamente las estadísticas totales de esto último que os he dicho. Y bueno, pues sobre todo por whatsapp.com, o sea, por la aplicación de WhatsApp, 4.500. Que es ya un 51,6% de toda la gente que llega a nuestro canal de YouTube mediante enlaces externos, sitios o aplicaciones web externas, el 51,6%, o sea, más de la mitad, llega a través de whatsapp.com. 4.500. Por WhatsApp normal, 25,1%, que se lleva 2,2 mil. Facebook, 406, es un 4,6%, un porcentaje importante y sobre todo cuando no tenemos Facebook. O sea, Crónicas de Asturias oficialmente no tiene ninguna página de Facebook a día de hoy. Es verdad que la queremos crear junto con una de TikTok, otra de Twitter. Queremos tener presencia en más redes sociales. Es un objetivo que no hemos cumplido desde el año anterior a este y que seguimos peleando por él. Pero hay 406 personas, o bueno, 406 cuentas que han publicado alguno de nuestros vídeos o alguno de los enlaces a nuestro canal de YouTube y la gente se ha metido en ellos. O sea que hay personas que están compartiendo nuestro enlace en YouTube y la gente llega a nosotros a través de Facebook. O sea que muchísimas gracias por este trabajo que estáis haciendo y por este 4,6% de gente que nos está visitando desde sitios externos. Google Search, 366 búsquedas, Instagram.com 207, Linkbio, que es donde tenemos todos nuestros enlaces, 63, Instagram 62, YouTube 62, Twitter 33, supone un 0,4%, pero bueno, también es importante llegar a esa gente. WhatsApp Business 18, 0,2% también. Y bueno, después ya Telegram 10 visualizaciones, aplicación de Chrome 9 visualizaciones, Gmail 4 visualizaciones, Asturias.com 4 visualizaciones. Bueno, lo otro ya son como más bien, ¿cómo decirlo? Páginas web puntuales y apenas suponen un 0, algo por ciento. Bueno, términos de búsqueda y listas de reproducciones donde aparecen nuestros vídeos. Esto no es del todo importante. Momentos clave de retención de la audiencia, tampoco vamos a invertir mucho tiempo en eso, pero sí lo vamos a hacer en la audiencia. Porque aquí tenemos distintas cosas que nos han ido preocupando. Usuarios recurrentes en los últimos 28 días han sido 430. Usuarios nuevos, 2.518. Vamos a ver después las estadísticas de cuánta gente se suscribe de las que ven nuestros vídeos. En total, bueno, claro, aparece lógicamente 0 en usuarios recurrentes y en usuarios nuevos, pero vamos a ver, por ejemplo, en el mes de septiembre. Usuarios recurrentes han sido 134% más que en el periodo del 2 al 31 de agosto. Han sido 451 y usuarios nuevos 10.174. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque vamos a ver ahora cuánta gente se suscribe de la que ve nuestros vídeos, termina de ver nuestros vídeos y al final no termina por darle al botón de suscribirse y a la campanita de las notificaciones, que es gratis y muy sencillo. Usuarios únicos, 2,9 mil en el último mes y los suscriptores 2% más de lo habitual, ya lo habíamos visto antes. La franja horaria donde más gente ve nuestros vídeos, sorprendentemente, es el sábado por la tarde, el viernes por la tarde, incluso los jueves por la tarde, lunes por la tarde, en intervalos a las 4 de la tarde, por ahí, y los domingos por la tarde. A partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, la gente es donde más ve nuestros vídeos, sorprendentemente, cuando se publican a las 12 de la mañana y ya están disponibles para todo el mundo. Bueno, vamos a ver los rangos de edad totales, porque si no, no nos sale la estadística en los últimos 28 días. De entre 13 y 17 años, 0%. No hay personas en este rango de edad al que le interese nuestro contenido o por lo menos que lo vean desde una cuenta de Gmail o desde un canal de YouTube que ponga su edad real. De entre los 18 y los 24 años, 2,2%. Es un porcentaje bajo.
De entre 25 y 34 años, 4,7%. De entre 35 y 44 años, 9,6%. Y a partir de aquí es donde se empieza a poner jugosa la cosa, donde se empieza a poner interesante. De entre 45 y 54 años, 16,8%. De entre 55 y 64 años, 22,1%, y el boom se lo lleva a las personas con más de 65 años con un 44,6%. Y eso que la estadística ha bajado respecto al año anterior, porque si veis el mismo análisis en el año anterior, el todo, o sea, en total, vídeos y directos, más del 50%, o sea, el monopolio de las visualizaciones de nuestro canal de YouTube el año anterior se lo llevaba a las personas con más de 65 años, con más del 50% de las visualizaciones. Por suerte hemos ido ajustando el contenido y las personas más jóvenes cada vez ven más nuestros vídeos, porque antes ya os digo que era brutal. Vamos a ver el sexo de las personas que nos ven. En total, también, se lo llevan los hombres en un 56,7% frente a las mujeres con un 43,3%. Y especificado por el usuario, 0,0%. Esto va variando mucho. O sea, es cierto que hay veces que hay más mujeres, hay veces que hay más hombres, depende del mes, yo creo, en el que publiquemos vídeos de una u otra temática, más bien, ¿no? El 77% de las visualizaciones de nuestros vídeos se las lleva España, 0,9% México, 0,5% Argentina, 0,2% Estados Unidos, 0,2% Chile, 0,1% Bélgica, 0,1% Francia, 0,1% Brasil y 0,1% Venezuela. Así que muchísimas gracias a este internacionalismo, a estas visualizaciones internacionales, a pesar de que el gordo se lo lleve España. Bien, en total, las personas que han requerido subtítulos es del 3,5%, que los ha requerido en español. El 96,2% de la gente, de nuestros suscriptores, de la gente que ve nuestros vídeos, no lo ha requerido. Es cierto que en el último mes, en los últimos 28 días, más gente los ha requerido, 1,6%, ¿vale? Pero bueno, no son unos datos que nos preocupen, y más cuando YouTube pone subtítulos automáticos. Si vemos que la estadística continúa subiendo, la gente que necesita subtítulos en español, los pondremos sobre todo en los vídeos de asturiano, para que puedan ser comprendidos por más gente. Ahora viene lo goloso, ahora viene la bronca que os voy a echar, cronistas, porque estamos un poco tristes. En los últimos 28 días, la gente que ha visto nuestros vídeos, tiempo de visualización en horas, y no se ha suscrito después de ver el vídeo en nuestro canal de YouTube, es del 97,8% frente al 3% que sí lo ha hecho. Es la estadística más alta de gente que ve nuestros vídeos y no se ha suscrito desde que empezamos con el canal de YouTube, incluso en los primeros meses. Es cierto que con el vídeo de Felicidad Asturias hemos tenido muchísimas visualizaciones, pero no obstante nos parece datos preocupantes. Así que, por favor, si termináis de ver un vídeo, si conocéis de alguien que termine de ver alguno de nuestros vídeos, suscribiros, que es totalmente gratuito. Aunque no activéis la campanita de las notificaciones porque no queréis saber nada más de nosotros, suscribiros, porque nos ayuda muchísimo a continuar creando contenido y a que nos digáis que ese vídeo os ha gustado, de la misma forma que dar like, comentar algo, que es totalmente gratuito. En total, sí que es cierto que se ajusta un poco con la estadística de otros meses, y la gente que no se suscribe es del 93,6%, y los que sí que se suscriben son del 6,4%. Entonces, bueno, en total os perdonamos un poco, pero, cronistas, en el último mes, 97% de gente no suscrita a nuestro canal de YouTube. Esto es muchísimo. Es la estadística que peor hemos cosechado en el último mes desde que empezó Crónicas de Asturias. Así que, por favor, hacernos ese pequeño favor y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Formatos que ven tus espectadores en YouTube. Vídeos, la rayita completa. Shorts, 4 de las 5 rayitas, y directos, 4 de las 5 rayitas. O sea que entendemos que lo que más os interesa ver en los últimos 28 días, por lo menos, son vídeos, pero también está creciendo más de lo habitual lo que veis, shorts y directos. Entonces vamos también a continuar por ahí. Comentarios, los estamos contestando todos a la semana, semanalmente. Contenidos, bueno, hemos superado ya los 100 vídeos y tenemos 3 directos, o sea que vamos ya bastante bien en contenidos.
Y para obtener ingresos, tenemos 335 suscriptores de los 500 que hacen falta, 3 vídeos subidos en los últimos 90 días y 112 horas de visualizaciones públicas en el último año y hacen falta 3.000. Además, se puede conseguir también con 3 millones de visualizaciones públicas en los últimos 90 días en Shorts, pero como todavía no los tenemos publicados, aunque lo tenemos pendiente, ese objetivo no se va a poder conseguir por el momento. Como podéis ver, estamos bastante lejos todavía, más cerca que el año anterior y cada minuto más cerca. Pero sí que es cierto que cada vez YouTube se pone más exquisito y nuestro objetivo tampoco es monetizar el canal hasta que no tengamos, bueno, una afluencia de suscriptores importante y tal, y que veamos que nos haga falta para crear contenido en el que haga falta invertir una cantidad grande monetaria, pero por ahora estamos perfectamente y no nos hace falta. Bien, vamos a pasar ya a las estadísticas de Instagram porque vamos un poco mal de tiempo. Esto va a ser más corto porque solamente se puede ver lo que ha prosperado nuestra cuenta de Instagram en los últimos 28 días, en el último mes, o es por lo menos lo que vamos a ver nosotros. Cuentas alcanzadas, 2.993, un 122% más que el año anterior. Cuentas que interactúan, 111, un 54,1% más. Total de seguidores, 654, un 0,4% más. Contenido que has compartido, 56. Y herramienta de anuncios, bueno, pues en las últimas 2 semanas, si no me equivoco, hemos promocionado 2 publicaciones invirtiendo 3 euros, 1 euro en una de ellas, 2 euros en 2 de ellas, durante 1 y 2 días respectivamente. Entonces, esto os voy a decir mi punto de vista o para lo que nos ha servido. Con tan poco presupuesto para nada. Por eso, en parte, sí que buscamos gente que se quiera anunciar con nosotros o tal, que después lo vamos a ver más detenidamente, para conseguir algo de fondos y poder meter más cantidad monetaria en Instagram, en YouTube, para promocionar nuestros vídeos y a su vez llegar a más gente. Es un círculo en el que todavía no hemos entrado y en el que sí que queremos entrar. Bueno, Instagram no me quejo, ha evolucionado más rápido que YouTube. También es cierto que conseguir seguidores en Instagram pienso que es más rápido, más sencillo que en YouTube. Y realmente estas promociones de estos 2 posts que hemos hecho en Instagram no nos han dado apenas visualizaciones ni suscriptores, que era lo que buscábamos en las 2 publicaciones que hemos promocionado, ¿vale? O sea que realmente lo podemos dar un poco en parte por fallido, ¿vale? Pero bueno, se ha intentado, tenemos 577 publicaciones ahora mismo, 654 seguidores y seguimos a 70 cuentas. Bien, vamos ahora continuando con lo que tenía aquí apuntado para hoy, al Drive. Aquí, como sabéis, tenemos en Google Forms diferentes formularios que hemos ido creando a lo largo de toda la historia de Crónicas de Asturias y quiero que les echéis un vistazo. Este año va a haber nuevamente concurso de microrrelatos en asturiano, en el que las bases son muy parecidas, apenas las hemos cambiado, así que si recordáis las bases del año pasado, tenéis un vídeo en YouTube del concurso de microrrelatos, la podéis ver. O sea, podéis ver el vídeo y de esta forma haceros una idea de lo que vamos a pedir. La extensión creo que no ha variado mucho. Bueno, lo he hecho ya hace tiempo. Se va a programar para que se suba dentro de 15 días. El 1 de noviembre va a estar disponible la inscripción, aunque ya sabéis que como lo vamos a hacer, podéis ir escribiendo ya. A partir del 1 de noviembre va a estar disponible entre nuestros enlaces este formulario para inscribirse con vuestro microrrelato. ¿Cuándo se va a cerrar? Bueno, suponemos que el 1 de diciembre, para entre el 1 y el 15 hacer ese acto que vamos a realizar en el Consello de la Mocedad, seguramente, como el año pasado, del Principado de Asturias, que está en Uvieu. Y lo vamos a hacer allí junto a todo el público que quiera, el jurado, los que se han presentado, los familiares de los presentados, nosotros 4, vamos a estar allí toda la familia seguramente, si no ocurre nada. Así que, nada, en principio podéis ir escribiendo. El 1 de noviembre se abre el plazo, el 1 de Pallares, se cierra el 1 de diciembre, 1 de Avientu, y entre el 1 y el 15 se va a
resolver el fallo del jurado y se va a presentar el fallo del jurado en un acto público, seguramente en el Consejo de la Mocedad, en horario de tarde, un fin de semana. ¿Vale? Después, el formulario de la oficialidad no lo vamos a abrir todavía de nuevo, lo vamos a hacer para cuando estemos más encima del documental, del pequeño documental sobre la oficialidad de la lengua asturiana y del gallego asturiano o eonaviego que vamos a publicar en YouTube cuando lo tengamos terminado. Lo que sí que vamos a leer es la opción para hacerse socio y socia. Hola. ¿Quieres ser el primero o la primera en enterarse de los nuevos contenidos que subimos a nuestras redes sociales y participar de ellos accediendo a todos los contenidos extras o publicaciones antes que el resto de seguidores o seguidoras? Rellena este breve formulario de forma totalmente gratuita para que podamos enviarte todo y que disfrutes de todas las ventajas que supone ser miembro de Crónicas de Asturias. Gracias, gracias. Y pedimos correo electrónico, nombre y apellidos, provincia, Asturias u otra. Número de teléfono, sexo de la persona, home, muller u otro, fecha de nacimiento y si quiere recibir notificaciones de Crónicas de Asturias. Es totalmente gratuito y os podéis hacer socios para participar en estas reuniones que hacemos más que anualmente. O sea, solemos hacer 2, 3, 4 al año para ver la evolución del canal de YouTube. De todas formas, la podéis ver también en nuestra cuenta oficial de Instagram, porque cada mes en Crónicas_Asturias estamos publicando lo que ha evolucionado el canal de YouTube en ese último mes, ¿vale? O sea que por eso no tenéis problema. Antes de ver la web, la nueva web que hemos creado, vamos a ver nuestro curso de asturiano online. En Crónicas de Asturias hemos creado nuestro primer curso de asturiano online para todas aquellas personas que quieran aprender una de las lenguas que desde hace cientos de años se habla en nuestra región o mejorar los conocimientos que ya tengan sobre la misma. Esta formación para el fomento y el aprendizaje de la lengua asturiana se ofrece únicamente bajo la modalidad online, ya que en estos tiempos de tecnología y modernidad nos parece más cómodo y sencillo llevar a cabo el curso vía digital. Nuestro curso tiene sus contenidos organizados y estructurados en 8 temas, avanzando en nivel de dificultad para que sea más sencillo su aprendizaje. No obstante, no te asustes, los temas no serán complicados y cuando te des cuenta estarás mucho más preparado o preparada de lo que te imaginas. El precio total del curso es de 30 euros e incluye todos los materiales necesarios para llevar a cabo la formación, así como los conocimientos extras que te esperan dentro de tu clase y el diploma de superación que podrás solicitar al final del curso, así como el examen para saber tu nivel. Además, una vez hecha la inscripción del curso, podrás acceder a tu clase siempre que quieras, estableciéndote tú mismo o misma tus propios horarios de trabajo y estudio de la materia, teniendo acceso a todos los contenidos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, para siempre y con derecho a todas las actualizaciones de forma totalmente gratuita. Para que sea oficial tu ingreso a nuestro curso de asturiano online, rellena este breve formulario de inscripción y recuerda que si tienes cualquier duda o pregunta, no dudes en contactarnos siempre que lo necesites a través de nuestro correo electrónico crónicasdeasturias@gmail.com o de nuestro número de teléfono que ha vuelto a cambiar y es el 654 96 91 47. 654 96 91 47. Esperámoste en clase. Y pedimos nombre y apellidos, provincia, Asturias u otra, número de teléfono, cómo quieres realizar el pago de la materia. Hemos ampliado las formas para realizar el pago de la materia mediante transferencia bancaria, mediante Bizum o mediante PayPal. ¿Tienes un código de descuento? Seguro que sí lo tienes, y más si lees nuestro ebook, del cual ahora vamos a hablar. ¿Por qué quieres apuntarte a nuestro curso? ¿Cómo has llegado hasta aquí? YouTube, Instagram, WhatsApp, página web u otra opción. Y no te quedes con las dudas, un vídeo en el que hablamos de nuestro curso de asturiano online. Es el vídeo actualizado el que tenéis allí en el forums, ¿vale? De todas formas, lo que yo os acabo de leer es lo que el 15 de octubre de 2023 está disponible y así continuará siendo. ¿Qué pasa? Que las ventajas o los requisitos pueden variar en función, sobre todo de un año para otro. En Año Nuevo vamos a cambiar un poco tanto el formulario como la estructura del curso, así que, bueno, podéis esperar hasta Año Nuevo si queréis, hasta el día 1 de enero, que es cuando comienzan las actualizaciones, o meteros antes. Total, los contenidos van a ser muy parecidos y además podréis disfrutar desde el minuto 1 estas ventajas, estas actualizaciones. Google Sites, página web. 10 razones para falar en asturiano, el ebook descargable totalmente gratuito que os dejamos aquí también entre nuestros enlaces.
bueno, enlaces a YouTube, a Instagram, quiero que lo veáis. Es esto, una pena que no se pueda enfocar. Esto es desde el móvil, bueno, conócenos un poquito mejor, un poquito de la historia. No me enfoca. Un poquito de presentación del canal también que tenéis por aquí. El vídeo de presentación, después por aquí abajo también los podcasts en castellano y en asturiano. Podéis ir parando el vídeo si se lee bien para leerlo. Los servicios que ofrecemos, formación personalizada, charlas y ponencias, asesoramiento personalizado, promociones y campañas, el curso de asturiano online que os dejo por aquí también, junto con el vídeo informativo que está por aquí. También ofrecemos actividades y talleres, bueno, etcétera, etcétera. Formas de contacto, bueno, pues tenéis diferentes formas de contactarnos a través de nuestro correo electrónico crónicasdeasturias@gmail.com o de nuestro número de teléfono, que ya está aquí actualizado. Y ambos los revisamos cada 24 horas, o sea, todos los días. Un apartado hacia nuestros enlaces, si lo veis a través del ordenador o a través del menú que está aquí puesto. Pero antes de ver los enlaces, no, miento, vamos a ver los enlaces. Todo esto es el Drive, ¿vale? Ahora vamos a ver todos nuestros enlaces. Nuestros enlaces los tenéis en todos los sitios, en YouTube, en Instagram, en la página web, en cualquier sitio. Y son estos de aquí, que es lo típico que llevamos teniendo desde hace tiempo. Enlace a la página web, enlace a nuestra cuenta de PayPal a través de la cual podéis realizar, por ejemplo, el pago del curso asturiano o, bueno, si habéis escogido esta opción, o enviarnos donaciones, que después vamos a ver un poco más detalladamente. Enlace a YouTube, que es por donde estáis viendo este vídeo, para que os suscribáis, activéis la campanita y todo eso. Enlace a Instagram, que hemos visto ya. Enlace a nuestro correo electrónico, que es crónicasdeasturias@gmail.com, todo junto y en minúsculas. Y enlace a WhatsApp Business, que después vamos a ver también un poquito más en profundidad. Aquí siempre ponemos el vídeo destacado, el último vídeo que hemos publicado o el que queremos promocionar. Curso de asturiano online. Por aquí el ebook, 10 razones para falar en asturiano, que ahora vamos a ver. Y aquí el apartado de donaciones, en el que podéis donar de forma directa lo que queráis, la cantidad que vosotros solicitéis. Vale, vamos a acceder ahora a WhatsApp Business, lo primero, y después vamos a ver el ebook descargable. Bueno, estamos en varios grupos porque queremos también cooperar con otras cuentas, con otros creadores de contenido, pero lo principal es esto. Es un grupo que tiene por ahora 9 participantes, es bastante nuevo, que se llama Crónicas de Asturias Oficial, y aquí vamos publicando bueno, todo lo que subimos, tanto a Instagram como a YouTube, en el momento o incluso antes de subirlo. O sea que podéis acceder de forma totalmente gratuita y así os enteráis incluso 24 horas antes del contenido que vamos a publicar. Nuevo grupo oficial de WhatsApp de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Accede aquí a nuestros enlaces. Bueno, y como podéis ver, todo lo que hemos ido publicando, bueno, pues son fotografías con también contenido. Por ahora son 47 documentos porque es bastante nuevo el grupo. Tenemos 9 participantes, pero bueno, podéis acceder cuando queráis a través de el enlace que lo hemos dejado como público o pedírnoslo en un mensaje directo o en un WhatsApp o lo que sea. Aquí os enteráis de todo lo que pasa, incluso antes de que pase. O sea que es un auténtico privilegio. Después tenemos el grupo de socios y socias, que es solamente para la gente que sea socio o socia del canal. Nuevo grupo oficial de WhatsApp para los socios, las socias de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. El grupo sería este, ¿vale? Y bueno, aquí pues vamos publicando próximas reuniones o contenidos exclusivos para socios, que también los hay, y va a haber más durante este próximo año para fomentar un poquito que la gente se haga socia del canal. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a este ebook descargable 100% gratuito que tenemos público en todos los sitios y que, bueno, os puede servir para conocer un poco más sobre la lengua asturiana. 10 razones para falar asturiano, ebook gratuito diseñado por Crónicas de Asturias para el esparcimiento y la normalización de la lengua asturiana. Está escrita en un Word, está subido en PDF y como podéis ver, bueno, creo que no se ve bien. Tiene diferentes puntos que podéis ir leyendo. Son 10 puntos por los que falar lingua asturiana.
Después os proponemos 3 actividades, 3 preguntas que pienses sobre el asturiano, parece difícil de deprender esta lengua y qué opines sobre la cuestión de la oficialidad. Las podéis contestar mentalmente en un papel, mandárnoslas, lo que queráis, ¿vale? A más deseanos dicite que t'has de suerte si llegaste yendo hasta aquí, hasta el final del documento. Pues col código de descuento yo falo asturiano, todo junto y en mayúsculas, espérate un 20% de descuento en nuestro curso de asturiano online. Así que ya sabéis, disfrutailo. Muchas gracias, cronistes. Ya lo sabéis, si estáis viendo este directo, tenéis un código del 20% de descuento al final de ese documento, de ese ebook gratuito y descargable 10 razones para falar asturiano, así que aprovecharlo. Yo falo asturiano. Bien, cronistas, bueno, pues vamos terminando con la programación de ayer. Se me ha hecho más largo de lo que yo esperaba este directo. Apertura de acción en redes sociales a las 10 de la mañana. A las 12, anuncio del nuevo sorteo al que todavía estáis a tiempo de apuntaros, luego explico por qué. Objetivos realizados este año, que vamos a ver. Reunión de socios y de socias del canal. Objetivos para el año que viene, directo familiar, que al final no lo hemos podido hacer, y el vídeo resumen, además de historias cada hora. Bien, a las 10 de la mañana, apertura de la acción, a las 12 el sorteo, o sea, la apertura del sorteo, perdón, a las 2 objetivos superados, a las 4 reunión de socios y de socias, a las 6 objetivos planteados en la reunión, a las 8 directo familiar, a las 10 vídeo resumen y historias cada hora. Vale, la acción ha durado 12 horas en total, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y se han publicado estos 7 contenidos. Es la mayor acción que hemos hecho nunca. El sorteo, bueno, ¿cómo se puede participar? ¿Qué se puede ganar? Perdón. Una entrada totalmente gratuita con todas las ventajas y actualizaciones a nuestro curso Asturiano Online. ¿Cuáles son los requisitos? Like al post, seguirnos en Instagram y mencionar a 2 amigos en comentarios. Paso extra, tendrás más posibilidades de ganar. Reposta esta publicación en tus historias y menciónanos. ¿Hasta cuándo se podrá participar? Se podrá participar hasta que se comience a sortear el premio del sorteo en directo. ¿Cuándo saldrá el resultado? Bueno, pues la ganadora del sorteo se anunciará el próximo domingo 15 de octubre, o sea, hoy, en un directo que se emitirá no en nuestro canal de YouTube, no va a ser en este directo, va a ser en el directo que tenemos a las 6 de la tarde, no sé si a las 6 o a las 7 de la tarde, está publicado en Instagram, en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, y ahí sí que lo haremos entre todos los comentarios que reciba este post hasta esa hora. O sea que ampliamos un poquito el plazo. Y si me he enterado tarde del sorteo, no te preocupes, estamos preparando varios similares para Navidad y no obstante los descuentos en nuestro curso asturiano online son habituales y más todavía por estas fechas. Muchas gracias por participar, suerte a todos. Objetivos 22-23, los que ya hemos cumplido. Vídeos semanales todos los domingos, varios posts semanales, lo hemos cumplido. Notificaciones a socios y socias, lo hemos cumplido. Más de 300 suscriptores en YouTube, lo hemos cumplido, lo hemos superado. Y más de 500 seguidores en Instagram, también lo hemos superado. Después llegaba la reunión de socios y socias, que bueno, estuvo bastante bien, y se plantearon los siguientes objetivos para el 2023-2024. Continuar con los vídeos semanales en YouTube todos los domingos a las 12 de la mañana aquí en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Post diario en Instagram durante 365 días. No sabemos si lo vamos a poder cumplir, pero por lo menos comenzaremos intentándolo. Llegar a los 20 socios. Por ahora tenemos muy poca gente inscrita en socios y socias, así que queremos llegar mínimo a los 20. Y más de 500 suscriptores en YouTube y más de 1000 seguidores en Instagram. ¿Lo conseguiremos? Lo intentaremos. Y bueno, pues eso es un poco lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, los contenidos más destacables y bueno, lo más interesante, ¿no? En nuestra cuenta oficial de Instagram está todo. O sea, está todo publicado, subido y bastante interesante. Sorteo del segundo aniversario. ¿Qué se sorteaba? Bueno, pues un acceso gratuito a nuestro curso de asturiano online con todas las ventajas y actualizaciones, ¿vale? Estáis a tiempo todavía de inscribiros. Os voy a mirar, de hecho, a qué hora va a ser, el directo. Porque lo tengo en alguna parte y necesito encontrarlo.
Claro. Perdonad por este pequeño incidente. El directo será aplazado a mañana a las 19 horas, o sea, a hoy, ¿vale? Hoy a las 7 de la tarde, directo y sorteo, las dos cosas. Analizaremos un poco de forma más breve lo que hemos visto a lo largo de este directo en YouTube y también profundizaremos más en el sorteo y lo realizaremos. 7 de la tarde, Crónicas /Asturias. Y después, las expectativas para el segundo año en YouTube ya las hemos ido viendo, pero bueno, sobre todo aumentar esa diferencia entre la gente que ve nuestros vídeos y no se suscribe, que ha superado ya el 90%. Entonces, terminar de ver nuestros vídeos, ¡pum!, suscribirse. Eso es lo que queremos conseguir. Además, queremos llegar como mínimo a los 500 suscriptores en YouTube, como mínimo a las 1000 seguidores en Instagram, como mínimo a los 20 socios del canal, como mínimo un vídeo semanal aquí en Crónicas de Asturias, en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar. No menos, menos imperdonable el fin de semana que no publiquemos vídeo, es porque algo muy gordo, algo muy grave ha tenido que pasar, algo muy importante. Porque lo llevamos haciendo durante 2 años, más de 100 vídeos publicados. Y un post diario en nuestra cuenta de Instagram, bueno, se va a ir viendo porque va a ser complicado de mantener, pero se intentará. Se ha propuesto una reunión y hay que hacer caso. También, una cosa muy importante que no hemos mencionado en esta publicación, pero que sí que apareció en la reunión, y es aumentar nuestros contenidos en asturiano a un 25%. Os explico. Ahora mismo nuestros vídeos en YouTube los hemos ido separando y estamos todavía en proceso. Todo nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Instagram se terminarán de actualizar en Año Nuevo, en vacaciones de Navidad. Pero por ahora todavía se está actualizando, llegamos un poquito tarde en ese aspecto. ¿Qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es llegar a más gente. Entonces, las miniaturas y los títulos y las descripciones de los vídeos que estén hablados en español, como por ejemplo este, van a aparecer solamente en castellano. Al principio era todo en asturiano. ¿Qué pasaba? Que mucha gente le daba un poco de miedo ver nuestros vídeos porque precisamente tenía el título en asturiano, entonces podían pensar que era en asturiano cuando realmente era en castellano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Separar los vídeos en castellano de los vídeos en asturiano. Y nos hemos dado cuenta que vídeos hablados en asturiano tenemos menos de los que pensábamos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues separarlo en los contenidos que estén creados en castellano, poner títulos, miniaturas, descripciones en castellano, y los vídeos que estén creados, hablados, el 100%, o bueno, un gran porcentaje, más del 50% en asturiano, vídeos, o sea, títulos, miniaturas, descripciones en asturiano. Y los metemos en una lista de reproducciones que se llama Nasturiano, que por ahora tiene 20 y algo vídeos, pero que queremos aumentarlo y profundizarlo más. Queremos que este segundo año nuestros vídeos en asturiano superen el 25% y de cara al siguiente año, al siguiente cumpleaños, al siguiente aniversario, que llega al 50%, o sea que 1 de cada 2 vídeos, 5 de cada 10, estén hechos en asturiano, porque sabéis que estamos a favor de la oficialidad, a favor de la conservación de la lengua asturiana, del esparcimiento, de la promoción, así que siempre hacemos este pequeño matiz, siempre lo hacemos también en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas/Asturias. Y bueno, después de este pequeño apunte, yo creo que podemos ir dando por cerrado el directo de hoy. Se me ha alargado 15 minutos. Yo tenía calculado una media horita de directo y, sin embargo, se me ha hecho un poco más largo. Esto que tenéis por aquí es un folleto informativo, es el que tenemos actualmente a día de hoy actualizado, pero van a ir saliendo nuevos. Como podéis ver, YouTube, Instagram y WhatsApp son las plataformas que utilizamos y aquí hay un poco de información del canal que también tenéis en la parte de información de nuestro canal de YouTube. Si deslizáis entre las opciones, la última es la que tiene toda esta información. Y estas son las pegatinas del logo de Crónicas de Asturias que cada vez vais a poder encontrar en más sitios porque las vamos a ir dejando colocadas en centros sociales, incluso por la calle vamos a pegar alguna, canalones y tal, sitios donde sí que se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos queremos que sean los manuales de toda casa asturiana. Hemos imprimido varios de estos, varias de estas, así que, sin más dilación,
Nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Recordad que podéis suscribiros y activar la campanita de las notificaciones de forma totalmente gratuita para enteraros de próximos vídeos que publiquemos. También dar un like a este directo, compartirlo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, y comentar por aquí abajo lo que queráis, incluso próximos objetivos. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Nos vemos la semana que viene, cronistas, a las 12, aquí en Crónicas de Asturias. Y esta tarde, a las 7, en Instagram. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.